Hola, hoy vamos a ver la primera parte del modelo de demanda agregada, que es la economía cerrada sin gobierno. Tenemos como primera condición la condición de equilibrio, en donde el producto, cuando la macroeconomía está en equilibrio, va a ser igual a la demanda agregada. Tenemos la ecuación derivada de demanda agregada de las cuentas nacionales, en donde la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más el sector externo. Ese sector externo estaba compuesto por las exportaciones menos las importaciones, que designamos con la letra X las exportaciones y con la letra M las importaciones. Por eso está entre paréntesis, porque es el sector externo. En una economía cerrada, sin gobierno, lo que vamos a hacer es decir que no tenemos relación con el resto del mundo y que no hay gobierno. De esta manera nos va a quedar en la economía cerrada sin gobierno que la demanda agregada es igual solo al consumo más la inversión. ¿Quiénes son los agentes macroeconómicos que realizan el consumo? Los agentes macroeconómicos que realizan el consumo son las familias. Las familias son las que perciben el ingreso. ¿Qué hacen con su ingreso las familias en una economía cerrada sin gobierno? Las familias consumen, ese consumo lo designamos con una letra C, y ahorran. El ahorro lo designamos con la letra S. Ahorrar es no consumir hoy para poder consumir más en el mañana. Entonces, tenemos por un lado el consumo, que forma parte de la demanda agregada, y el ahorro, que es no consumir. Hoy decido no consumir para poder consumir más en el futuro. Esa es la definición de ahorro. Ahorrar, recuerden que no es atesorar, no es guardar en una cajita el dinero para después poder comprarme lo mismo. Entonces, vamos a meternos adentro de esta letra C, vamos a ver cómo se define ese consumo. Para esto vamos a definir la función consumo. Detrás de esa letra C vamos a tener el consumo autónomo, que lo designamos con una C y un 0, que de esa manera ese consumo autónomo es un valor fijo. Es un valor fijo porque cuando el ingreso es 0, las familias no consumen 0, sino que es el precio de una canasta básica de alimentos. Porque si el ingreso es 0, de todas maneras voy a tener que consumir algo. Por eso es un valor fijo. Entonces, cuando el ingreso es 0, el consumo no es 0, sino que es el consumo autónomo. Es ese mínimo nivel de consumo indispensable para subsistir. A ese consumo autónomo se le suma la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir me dice cuánto consumen las familias por cada peso que tienen como ingreso. Cuánto consumen las familias por cada peso que tienen como ingreso. Entonces, esa propensión marginal a consumir va a estar entre 0 y el peso, va a estar entre 0 y 1. Así tenemos definida la función consumo. La función consumo va a ser igual al consumo autónomo del ingreso, no depende del ingreso. Si el ingreso es 0, el consumo autónomo es 0, más la propensión marginal a consumir, cuánto se consume por cada peso, multiplicado por esos pesos que tengo como ingreso.
Acá voy a tener el gráfico de la función consumo. Como verán, no sale del 0, sino que sale del consumo autónomo. Y es creciente. Si el ingreso es 0, se consume lo mínimo indispensable, que es el consumo autónomo. Y a mayor ingreso, mayor es el consumo, dada la propensión marginal a consumir. Vamos a ir a la función ahorro. El ahorro se distingue con la letra S. ¿Qué sucede si el ingreso es 0? Si el ingreso es 0, como la familia necesita un nivel mínimo de consumo de subsistencia, ese ahorro, cuando el ingreso es 0, va a ser negativo, va a ser igual al consumo autónomo, pero en valor negativo, porque es desahorro, es lo que pido prestado para poder subsistir, para poder consumir lo mínimo indispensable. Entonces, cuando el ingreso es 0, el ahorro no es 0, sino que es negativo. Es menos ahorro autónomo. Y es igual a ese consumo autónomo en negativo, porque es lo que pido prestado para poder financiar mi consumo, porque el ingreso es 0. A ese ahorro autónomo en negativo, que es el consumo autónomo en negativo, le voy a sumar la propensión marginal a ahorrar multiplicada por el ingreso. La propensión marginal a ahorrar es cuánto ahorran las familias por cada peso que tienen como ingreso. Cuánto ahorran las familias por cada peso que tienen como ingreso. Entonces, esa propensión marginal a ahorrar va a estar entre 0 y 1. Ahora vamos a ver cómo es la notación de la función ahorro. La función ahorro va a ser igual al ahorro autónomo, que es negativo, más la propensión marginal a ahorrar, cuánto ahorran por cada peso, multiplicada por el nivel de ingreso, multiplicada por los ingresos, por los pesos que tengo como ingreso. Acá vamos a tener el gráfico de la función ahorro. Y como se puede ver, no sale del 0, sino que sale de la parte negativa de la función. A mayor ingreso, mayor es el nivel de ahorro. En esta parte de nivel de ingresos, son ingresos bajos, cercanos al 0, yo lo que puedo apreciar es que ese nivel de ingreso es tan bajo que no permite llegar o cubrir el consumo autónomo. Entonces, en esta primera parte, el ahorro también es negativo. Se pide prestado una parte, de ese ahorro se consume ahorros adquiridos en el pasado para poder llegar a satisfacer las necesidades básicas. Recién, a partir de este nivel, de ingreso, el ahorro pasa a ser positivo. Y a medida que el ingreso es superior, va aumentando, el ahorro va siendo cada vez mayor. Vamos a ver un ejemplo de funciones de consumo y ahorro. Si el consumo es igual a 100 más 0,8 multiplicado por el ingreso, 100 va a ser el consumo autónomo, es lo mínimo indispensable para subsistir, más 0,8 significa que por cada peso que las familias tienen como ingreso, van a consumir 80 centavos. En el caso del ahorro, como el consumo autónomo es 100, el ahorro autónomo es menos 100. Cuando el ingreso es 0, el ahorro es negativo, es de menos 100. Más 0,2 multiplicado por el ingreso. ¿Qué significa esto? Que por cada 20 centavos que se ahorran, eso
proviene del peso que tengo como ingreso. Por cada peso se van a ahorrar 20 centavos. Entonces, de acá se puede derivar que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es el peso. Es igual a 1. Si 0,8, si 80 centavos se consumen, con el resto lo que se hace es ahorrar. Si con 0,2 se ahorra, ¿sí? El resto del peso, es decir, los 80 centavos, se consumen. Entonces, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar me van a dar 1. Vamos a ir con la demanda de inversión, otra variable que estaba dentro de la demanda agregada. La inversión la llevan adelante las empresas, que es comprar maquinaria para poder producir otros bienes, comprar bienes de capital. Entonces, la demanda de inversión la llevan adelante las empresas. Las empresas, o esa demanda de inversión, va a depender de la tasa de interés, porque la maquinaria que yo compre hoy, sí, voy a utilizarla varios periodos. Y a su vez, si tengo que pedir prestado al banco para poder comprar la maquinaria, voy a mirar cuánto me cobra el banco y esa va a ser la tasa de interés. Ese es el precio del dinero, la tasa de interés. Entonces, a la hora de decidir si invertir o no, una variable que miran las empresas va a ser la tasa de interés. También a la tasa de interés la vamos a designar con una I minúscula. Esa es la primera variable de la que depende la demanda de inversión. Otra variable es el nivel de producto, el nivel de producción de la economía. Veo si el nivel de la economía es de crecimiento o si el nivel de la economía es recesivo. De esa variable también depende la demanda de inversión, de la Y, del nivel de producto que tenga la economía, del nivel de ingreso que tenga la economía. También aparecen las expectativas. Como la máquina que voy a comprar para la empresa la voy a utilizar varios periodos, yo no solo miro la tasa de interés que me cobra el banco hoy, sino que también pienso qué va a pasar con la tasa de interés en el futuro. Como la máquina la voy a utilizar varios periodos, pienso en la tasa de interés esperada en el futuro. Esa tasa de interés esperada es una I con una E chiquita. También pienso, quizás observo que la economía crece hoy, pero también pienso qué va a pasar con la economía en el futuro, qué va a pasar con el nivel de ingreso o producto en el futuro. Por eso también otra variable de la que depende la demanda de inversión es el nivel de producto esperado. Estas expectativas juegan un rol importante. ¿Cómo se mueven estas variables? A mayor tasa de interés, cuanto más alto me cobren por el crédito para comprar la máquina, menor va a ser la inversión. Cuanto menor sea la tasa de interés, mayor va a ser la inversión. Cuanto menos me cobre el banco para comprar la maquinaria, mayor cantidad va a ser de maquinaria que yo esté decidido a invertir. Entonces, a mayor tasa de interés, menor es la demanda de inversión. A mayor nivel de producto, mayor es la inversión. Cuanto haya más crecimiento económico, cuando los ingresos aumenten, mayor va a ser el nivel de inversión. A lo contrario, si tenemos un nivel recesivo, donde la tasa de crecimiento es negativa, menor va a ser el nivel de inversión. Ya vimos todas estas variables que miran las empresas a la hora de decidir cuál es la demanda de inversión, cuánto van a invertir. Pero en el modelo de demanda agregada vamos a suponer que la inversión es un valor autónomo, es decir, que es un número
fijo, por eso le ponemos I mayúscula con un 0 de valor autónomo. Ya viene dado en el modelo de demanda agregada. Eso es lo que se denomina una variable exógena, viene dada. No la va a determinar el modelo, sino que nos van a decir cuál va a ser el valor de la inversión. Entonces, ya definimos qué hay detrás de la inversión y qué hay detrás del consumo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a nuestra ecuación de demanda agregada, donde en una economía cerrada, sin gobierno, la demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión. Nuestra condición de equilibrio va a ser que el nivel de producto es igual a la demanda agregada. El consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. La inversión es un valor autónomo. Entonces acá tenemos el consumo más la inversión. En el nivel de equilibrio, porque vamos a calcular ese equilibrio, en el nivel de equilibrio la demanda agregada es igual al producto. Entonces reemplazo a la demanda agregada por el producto que va a ser igual a la función consumo más la demanda de inversión. Dejo los componentes autónomos, que son el consumo autónomo y la inversión autónoma de un lado, y paso del otro lado la propensión marginal a consumir multiplicada por el nivel de producto. Como está multiplicada por el nivel de producto, yo tengo el producto en común, entonces me va a quedar el nivel de producto multiplicado por 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, como está multiplicando, pasa dividiendo. Yo voy a tener que el consumo autónomo más la inversión autónoma multiplicada por 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir, va a ser el nivel de producto de equilibrio. Lo que es lo mismo es que el consumo autónomo más la inversión autónoma se divida por 1 menos la propensión marginal a consumir. De esta manera derivo el equilibrio. Puedo calcular el equilibrio en la economía cerrada sin gobierno. También puedo graficar el equilibrio en el modelo de demanda agregada. Acá vamos a tener que cuando el ingreso es cero, yo voy a tener los valores autónomos, los valores fijos. Entonces no va a salir del cero la demanda agregada. Va a salir del consumo autónomo más la inversión autónoma. Tengo demanda agregada y tengo el nivel de producto en los ejes. El nivel de precios es fijo, es constante. No tengo precios flexibles, tengo precios fijos. Recuerden eso en este modelo de demanda agregada. Entonces, a medida que aumenta la demanda agregada, aumenta el producto. Para poder encontrar el equilibrio necesito una curva que haga las veces de oferta. Y esa curva es la recta de 45 grados que trazamos acá, en donde en cada uno de esos puntos la demanda agregada es igual al producto. El valor horizontal coincide con el valor vertical. Entonces, cuando la recta esa de 45 grados corta la función de demanda agregada, ahí el valor horizontal coincide con el valor vertical y voy a decir que la demanda agregada coincide con el producto y voy a estar en equilibrio.
Acá vemos un ejemplo con los valores que tenemos de la función consumo. La función consumo es 100 más 0,8 multiplicado por el nivel de ingreso, propensión marginal a consumir multiplicada por el nivel de ingreso, el nivel de inversión autónoma que va a ser 50, y acá lo que observo es que el nivel de producto me da 750. Utilicé las mismas ecuaciones que habíamos derivado de la demanda agregada. Yo tengo que el consumo autónomo más la inversión autónoma me da 150. Ese valor lo multiplico por 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. 150 por 5. ¿Esto qué quiere decir? Por cada peso que aumente algún componente autónomo de la demanda agregada, en la economía, sí, esto se va a multiplicar por 5 pesos más. Por eso es que 150 por 5 me da esos 750, que son el nivel de producto de equilibrio. ¿Qué es ese 5? Ese 5 entonces va a ser el multiplicador de la inversión. Ese multiplicador de la inversión es 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Por eso, por cada peso que aumente un componente autónomo de la demanda agregada, el nivel de producto va a aumentar 5 veces más. Viene dado por la propensión marginal a consumir. Es la inversa de la propensión marginal a ahorrar. Si prestamos atención, sabemos que 1 menos la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar. Vamos a ver el ajuste hacia el equilibrio, pero en el gráfico. Si estoy en la zona A, yo puedo observar que la demanda agregada está por encima del nivel de producto. La demanda agregada es superior al nivel de producto. Se demanda más de lo que se produce. Si se demanda más de lo que se producen variaciones en existencias negativas. Entonces, si se demanda más de lo que se produce, se va a producir más, va a aumentar el nivel de producto, es decir, me voy a mover hacia el equilibrio de manera tal de que se iguale la demanda agregada con el nivel de producto. Si estoy en la situación B, acá, en la situación B, lo que va a suceder es que lo que está por encima es el nivel de producción. La demanda agregada está por debajo del nivel de producción. Si la producción se fabrica más que lo que se demanda, voy a tener variación de existencias positivas. Si se fabrica más de lo que se demanda, voy a tener variación de existencias positivas. Entonces, lo que va a suceder, va a haber una acumulación de stocks y lo que va a suceder va a ser que la producción disminuya. De esta manera llego al nivel de equilibrio. Cuando la demanda agregada es igual al producto, estoy en una situación de equilibrio. Pero también lo que sucede es que voy a estar en una situación de equilibrio a la vez del ahorro con la inversión. Porque cuando la demanda agregada es igual al producto, vemos que la demanda agregada es el consumo más la inversión y el nivel de producto o ingreso de las familias era el consumo más el ahorro, yo voy a estar en una situación
en donde el nivel de ahorro sea igual al de la inversión. Es decir, lo que ahorran las familias está destinado a las empresas. Las familias ahorran, deciden, toman su decisión en base a su ingreso y las familias deciden cuánto ahorrar. Y ese ahorro, esa resignación de consumo presente para consumir más en el futuro, está destinado, ese flujo de dinero, está destinado a financiar la inversión de las empresas. Esto lo puedo ver en un gráfico. La inversión, al ser autónoma, es una línea paralela al eje horizontal porque es exógena, porque es autónoma. Y el ahorro sale, como habíamos dicho anteriormente, del ahorro autónomo que es negativo, sale de la parte negativa y a mayor ingreso, mayor es el nivel de ahorro. Volvamos a la zona A que teníamos cuando teníamos la demanda agregada. En esa zona lo que sucedía era que el nivel de demanda agregada estaba por encima del nivel de producto. En esa zona A, la demanda agregada era mayor al nivel de producto o ingreso. En esa zona, en este gráfico podemos ver que la inversión es mayor al nivel de ahorro. Entonces, cuando la demanda agregada es mayor al producto, hay una variación de existencias negativas. Entonces, lo que se hacía era producir más. Si se produce más, se trabaja más para fabricar más, entonces se tiene más ingreso. Y si se tiene más ingreso, dada la propensión marginal a ahorrar, se va a ahorrar más, entonces me muevo a lo largo de la función ahorro y elimino esa variación de existencias negativas y el ahorro se termina igualando con la inversión. En la zona B, yo tengo que el ahorro está por encima del nivel de inversión. En la zona B, la inversión es menor al ahorro. Hay variación de existencias positivas. En esa zona B, lo que sucede en la demanda agregada es que el nivel de producto está por encima del nivel de demanda agregada. Entonces, hay variación de existencias positivas, se acumulan stocks. Entonces, se fabrica menos, el nivel de producto disminuye, y al disminuir el nivel de producto, disminuye el nivel de ingreso, y al disminuir el nivel de ingreso, se va a ahorrar menos, dada la propensión marginal a ahorrar. Y así, el ahorro se termina igualando a la inversión. De esta manera, la economía ajusta al equilibrio cuando la demanda agregada es igual al producto. Y cuando la demanda agregada es igual al producto en una economía cerrada, sin gobierno, el ahorro es igual a la inversión. De esta manera, vimos economía cerrada en el modelo de demanda agregada sin tener en cuenta el gobierno. Entonces, cuando la macroeconomía está en equilibrio, la demanda agregada es igual al producto y la inversión es igual al ahorro. Nos vemos. Gracias.